Muy feliz año nuevo para todos, que el Señor les bendiga. Les deseamos a cada uno un año repleto de bendiciones, lleno de su amor y de su gracia. Felicidades, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz 2022, nuevo año. Esperábamos cosas buenas para este año, ¿verdad? Con el Señor no puede ser diferente. El Señor, si va delante de nosotros, tenemos seguro que este año va a ser un año pleno de bendiciones. Bueno, queremos hoy compartir juntos, Marcos, ¿verdad? ¿Cómo Excelente. estás? Gracias a Dios tenemos el regalo de un año nuevo. Tenemos una nueva perspectiva, por así decirlo. Terminó el año 2021, ¿verdad? Ya vamos a dejar atrás las cosas que pasaron. Así es que creo que juntos podemos visualizar por un momento, ¿verdad? Y con todo lo que nos acompaña, tener al menos un gráfico, en primer lugar, sería ideal. Sí. Pero tenemos que tener ese gráfico ideal ahí presente para que a partir de ahí podamos ir ajustando algunas cosas. ¿Por qué no empezamos una lectura, verdad? Excelente. Yo creo que muy en línea de lo que estás hablando. Se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 13 hasta el 14 inclusive. Dice la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es lo que estuviste hablando, ¿verdad? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras la del apóstol Pablo. Creo que muy oportuna para lo que hoy queremos hablar. Hay alguien que dijo, y creo que alguna vez comentamos o nos tocó alguna vez cuando entrenamos personas, líderes, decíamos, ¿verdad?, que el mayor lugar donde se encuentran el mayor banco de proyectos y sueños es el cementerio, ¿verdad? ¿Cuántos sueños? Si bien es muy bueno soñar, y yo creo que todos deberíamos de soñar, es algo que solamente los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Los animales no sueñan, sienten cosas, perciben y se preparan para eso, pero nosotros podemos soñar. Pero lógicamente esos sueños no deben de quedar en meros sueños, en meros deseos. Pero bien, ahora tenemos la oportunidad de soñar, pero ver también, hacer un compromiso de, bueno, ¿cómo podemos ponerle patita a eso? Y asegurar que al final de este año 2022 podamos levantar el trofeo de que hemos vencido. Creo que es muy importante la capacidad de soñar, pero aún mucho más importante es que estos sueños que tenemos lo pongamos en un plan de acción, ¿verdad?, y lo llevemos adelante. Bueno, en primer lugar, al conversar contigo quisiera hablar de algunas dificultades, de algunos peligros, algunos riesgos que tenemos para cuando planificamos algo para un año como este año que está comenzando y que seguramente mucha gente encara con nuevos bríos, con nuevos aires. Quiero hablar de algunos riesgos y compartir un poco contigo. Lo primero que creo que al hacer alguna planificación, repito, la planificación no es mala, por el contrario, la palabra de Dios dice que sin planificación, sin sueños, sin visiones, el pueblo perece. Entonces, creo que lo primero de aquello, vamos a mencionar tres, es el orgullo. El orgullo es el pecado por el cual se le sacó a Satanás del cielo, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Entonces, creo que el primer peligro es el sentimiento de superioridad que uno podía sentir, ¿verdad? ¿Y cómo eso nos podría afectar? Creo que cuando ponemos en el centro todo nuestro ego, ¿no?, todas las cosas entonces vamos a buscar solamente en beneficio personal, ¿no? Porque eso es lo que hace la persona orgullosa. Busca atraer todas las cosas hacia sí, no piensa en los demás. Fíjate, de entrada nosotros perderíamos la satisfacción de servir a otros, de ser un canal de bendición, de ver cómo podemos desarrollar lo nuestro en beneficio de otras personas. Indudablemente que el orgullo puede ser un obstáculo
muy importante. Y también creo importante considerar que si de repente todo está centrado en nosotros, tendemos a mirar como que si conseguimos las cosas, las conseguimos por nosotros mismos. Y eso nos da un sentido de superioridad o de creernos mejores que los demás, ¿verdad? Y eso también es un peligro en sí mismo, porque eso nos quita la posibilidad de ser, como dijiste, pastor, de ser de bendición a otros, pero también nos podemos juzgar a los demás, juzgarle por sus logros, Sí. juzgarle por las cosas que consiguen o no, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que nosotros debemos de rescatar de todo este tiempo tan difícil, Jorge, es justamente que cuando dependemos demasiado de nuestras capacidades, podemos estrellarnos, ¿no? Y yo creo que mucha gente se estrelló y todo esto que estamos viviendo nos ayuda a ver un poquitito, a ser conscientes de nuestras limitaciones y de que no podemos todas las cosas. Puede ser por un problema de salud, puede ser un problema financiero, hasta la pérdida de la vida, ¿no? Cuántas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y creo que el orgullo no sería un buen compañero, ni en lo más mínimo, indudablemente. Bueno, desechemos la soberbia entonces para planificar nuestro año. Otro punto que quería conversar contigo, Marcos, es acerca de que muchas veces perdemos de enfoque lo principal. Ese creo que es un elemento que a todos nos sucede, porque en el camino o durante el proceso tendemos a olvidarnos de lo importante. Ajá. Bueno, entonces estamos hablando tenemos que enfocarnos hacia algo este 2022. Además de enfocarnos, tenemos que ver la forma de asegurar que en el camino entonces no perdamos de vista ese enfoque. Exacto. Y yo creo que tenemos tiempo para hacer un compromiso en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que si no tomamos nosotros una decisión así radical. A ver, un ejemplo, Jorge. Justamente estuve hablando con una persona hace 2 días atrás y me dijo, o sea, que esto fue lo que me aconteció. Y yo me doy cuenta que yo ya no puedo dar vuelta atrás. Me dijo, esta situación que yo viví me marca un camino. Esta es la solución, este es el mejor camino. Y me dijo, yo no puedo tomarme el lujo de hacer ya algo diferente o de salirme de esto que tengo marcado. Bueno, estamos hablando de una persona que tuvo una experiencia muy dura, pero qué bueno sería, ¿verdad? Si todos no pasemos precisamente por una experiencia tan límite, tan difícil, y entender de que el camino que tomamos, ese es el mejor camino, y no distraernos entonces, porque creo que es fácilmente nos desenfocamos, fácilmente miramos, cierto. Nos atraen una cantidad de cosas y estamos perdiendo de vista lo más esencial. A ver, por ejemplo, alguien que diga, mi meta este año es leer toda la Biblia en un año. Y de repente se vuelve como lo más importante es cumplir con el día, leer todo lo que está allí, pero se olvida lo más importante, el contenido de lo que está ahí adentro, ¿verdad? O sea, así mismo. Cuidado con eso, Sí. Cuidado con perder de vista las cosas esenciales. Lo más importante es qué es lo que queremos hacer, hacia dónde estamos enfocados, y no perder de vista en los medios. Los medios a veces pueden significar un desvío de lo importante. Lo otro que creo que me parece muy importante que conversemos es acerca de que creer que todo depende de nosotros, de nuestra capacidad personal. De nuestra voluntad. Exacto. Y yo creo que las personas que hemos experimentado a Cristo, creo que fue el primer mensaje así tan fuerte, tan impactante a nuestras vidas, porque nos dimos cuenta de que hay alguien que está por encima de todo. Así es. Y ese Dios, porque es Dios mismo, ¿no? Nos hace entender de una u otra manera que hay cosas que nosotros podemos planificar, hacer, pero eso no es todo. ¿Sabes qué me hace recordar un versículo de uno de los escritores en la Biblia que dijo, el caballo se alista para la batalla? Es lo que te iba a decir, justamente. ¿No? Se alista, se prepara y es una obligación. Así es. Imagínate en ese tiempo donde tenían sí o sí
Eran tiempos, ¿verdad?, donde cada pueblo buscaba conquistar a otro, ¿no? Y decía, bueno, el caballo se alista para la batalla, pero Dios es el que da la victoria. Yo creo que coincide perfectamente con esto que estás mencionando. Perfectamente. Yo creo, y creo que lo más importante es, hay niveles que puede llegar tu voluntad, pero es imposible que todas las cosas logremos por nuestra propia fuerza. Hay cosas que solamente Dios te puede ayudar a hacer. Así que ten en cuenta estos temas. Bueno, ahora vamos a ver algunas cosas importantes que tenemos, las razones por las cuales hacemos estos motivos de fin de año. Primero, y en primer lugar, quisiera mencionar algo muy importante. Creo que nuestra vida es demasiado importante para el Señor. Creo que cada persona es un individuo que es muy importante para el Señor. Es único. Es único. Significó la sangre del Hijo de Dios que se derramó para su salvación. Nada costó tanto como la salvación de cada una de las personas que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y creo que tenemos que recordarnos, la vida es sagrada, la vida vale más que cualquier cosa, ¿no? El resto se puede perder. Justamente unos vecinos me estaban compartiendo una experiencia. Uno de ellos fue asaltado y le encañonaron, o sea, literalmente pistola sobre su cabeza y su cabeza ahí en el suelo, ¿no? Y en ese momento dice que él se encomendó a Dios y bueno, salió vivo, gracias a Dios. Y me contó que la esposa le dijo, bueno, más bien la esposa misma me contó que le dijo, mira, fulano, tenemos trabajo, Dios nos da para vivir, pero nada más importante que la propia vida. Claro. Y a veces nosotros, y va con esto que hace rato habíamos mencionado, podemos perder lo esencial. Y aquí lo esencial, nada más importante que la vida, y esa vida que responde justamente al diseño y a los propósitos de Dios. Esto me lleva también a pensar un poco, Marcos, que nuestro propósito en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en todo, ¿verdad? Finalmente nosotros estamos salvando vidas, ¿verdad? Sí. Estamos a través de nuestro trabajo, a través de nuestro servicio, lo que estamos es salvando la vida, estamos poniendo la vida, que es lo más importante que Dios, costó la sangre de Cristo. Sí. Que a los creyentes, a los que asistan a nuestra propia iglesia, yo creo que es muy importante decirles, vamos a enfocarnos en ganar vidas para el Señor, sí, en multiplicar discípulos, en hacer más discípulos. Sí. Es que justamente el propósito de vida, el que nos da Dios, está enfocado a que nosotros produzcamos, demos fruto. Recuerdo cuando Dios le habla a Adán y a Eva, ¿verdad? Y le dice, bueno, ustedes van a trabajar esto, ustedes van a producir, ustedes van a multiplicarse. Solamente que eso lo llevamos en primer lugar en aquel mandato de Jesús que dijo, bueno, yo me voy, pero ustedes van a ser discípulos de las naciones, ustedes van a enseñar todas las cosas que yo les enseñé. Y ustedes van a proclamar mi verdad en todo, ¿no? Y nuestra vida no cumpliría el propósito si nosotros no damos de esa vida que Dios nos dio, ¿no? En primer lugar, respondemos o recibimos esa vida cuando abrimos nuestro corazón al Señor, pero después tenemos que vivir la vida, claro, y vivirla en abundancia, ¿no? Y eso lo hacemos cuando vivimos conforme a los principios, a las virtudes, a los valores que vienen de Dios mismo y que está escrito, ¿verdad?, en su palabra. Y como estaba mencionando, cuando eso nosotros lo compartimos con otras personas, allí el propósito de nuestras vidas toma lugar. Y hay un sentido de satisfacción tan grande porque nos damos cuenta, sí, que no sabemos explicar en ese momento, pero hay una satisfacción porque tiene que ver con la esencia de por qué Dios nos apartó para Él, ¿no? Y eso se da cuando
le adoramos a Él, pero sirviendo a otros, dándole a conocer la buena voluntad de Dios. Mencionaste, Marcos, recién una palabra muy interesante. Dijiste, todo aquello que se pone a disposición y nosotros lo ponemos a disposición. Sí. Creo que eso es un tema también que es importante que toquemos, que es que nosotros solamente somos administradores. A nosotros se nos regala 365 días del año, ¿verdad? Se nos va a regalar 24 horas cada día, se nos va a regalar 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así hagan la multiplicación que quieran. Pero finalmente no es nuestro. O sea, yo no sé, Dios quiera que yo pueda llegar a fin de año vivo, ¿no? Pero no sé si el Señor me va a llevar antes, no sé. Lo que me lleva a pensar que finalmente lo que yo tengo no es mío. Que va a traer con el primer punto que habíamos mencionado. Exacto, sí. ¿Por qué vamos a vivir con soberbia? No somos dueños, somos administradores, ¿no? Nos alegra, es bueno ser un administrador. Claro. Es un honor el que Dios nos da, pero no somos los dueños. Por lo tanto, no somos dueños de nuestra vida. Sí tenemos la gran responsabilidad de que en este año 2022 nosotros nos hallemos delante de Dios como fieles administradores. Qué buen desafío, ¿verdad? Que eso tengamos presente, que a lo largo del año los ojos de Dios van a estar sobre nosotros. No precisamente para buscar ocasión y darnos uno, ¿no? Sino para ver que Él tiene hijos que son fieles y que administran con esa fidelidad aquello que Él pone en nuestras manos. Lo que me lleva a pensar un poquito a nuestra congregación, ¿verdad? Y acá le hablamos a nuestros hermanos de la comunidad Nuevo Pacto. La importancia de entender que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Y este mensaje quiero dar a los hermanos de la comunidad Nuevo Pacto. El Señor nos da recursos, nos da los medios, nos entrega en préstamo para que nosotros seamos fieles administradores, para que se provea a la casa, para que se provea a los más necesitados, para que podamos ser de bendición a muchas otras personas, congregaciones, nuevas obras. Enfoquémonos en entender que estas cosas no son nuestras, seamos fieles en nuestros compromisos con el Señor. Sí. Qué oportuno lo que estás diciendo. Qué oportuno que seamos fieles con lo que Dios pone en nuestras manos, porque todo eso tiene que estar al servicio de Él. Pastor, yo creo que también para lograr esto se requiere disciplina. Indudablemente. Si no, lo que también habías mencionado al inicio, podemos enfocarnos en algo, pero después nos vamos a desenfocar. Exacto. Para eso se necesita la disciplina. Entonces ese compromiso, esa decisión que tomemos, tiene que llevarnos sí o sí a una serie de comportamientos. Pues no puede haber disciplina si no hay hábitos. Creo que la palabra discípulo viene, o sea, discípulo y disciplina son de la misma raíz griega, ¿verdad? Así mismo. Entonces el discípulo que se precie ser discípulo de Cristo requiere cierta disciplina, ¿verdad? Requiere una disciplina de oración, requiere una disciplina de oración, requiere una disciplina de asistir a la congregación, de congregarse con los hermanos, requiere una disciplina de hacer cosas, de prácticas que Dios nos pide en su palabra. Sí. Mira que mucho en el 2022 vamos a tener todavía el yo me siento. ¿Qué significa el yo me siento? Estamos poniendo como prioridad aquello que estamos pasando en ese tiempo. Y vamos a seguir pasando por situaciones de dolor, de enfermedad, de tristeza, de cierta estrechez. Pero creo que nuestra prioridad debe ir más allá del yo siento, sino en enfocarnos en aquello que Dios nos da y lo que nosotros tenemos que hacer. Porque vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Él. Él nos creó para Él y para servirle a Él. Y eso sucede cuando nosotros servimos a los demás, servimos a los propósitos de Dios. Y creo que este año 2022 tiene que caracterizarnos en nuestro fiel compromiso a Dios y a todo lo que Él hace, a toda su obra, a todo su reino, ¿no? Y Dios va a hacer las cosas a través nuestro. Pero eso
va a seguir, va a tener esa constancia si es que nosotros somos disciplinados. Y creo que vale los puntos que mencionaste, sumamente importante, porque sin eso vamos a desviarnos, ¿verdad? Una vida de oración, de compromiso, una vida fiel a aquellos compromisos que nosotros hemos asumido con Dios, que hemos asumido con el pueblo del Señor. Y tenemos todo por ganar. Nosotros ahí no perdemos, ganamos porque estamos para el servicio. Quiero hablar y decirle directamente a los hermanos, ¿verdad? Que nos escuchan, que estas disciplinas de las cuales nosotros hablamos están en la palabra del Señor y significan madurez espiritual. Nosotros, la Biblia dice que nosotros no podemos continuar con los rudimentos de la carne o continuar con la leche espiritual. Tenemos que buscar la palabra sólida. Y la palabra sólida nos habla de esos compromisos. Nos habla de la oración constante, del gozo en el Señor. Nos habla del poder dar en abundancia. Hermano querido, la palabra de Dios habla del dinero mucho más que de otras cosas. El Señor habla mucho más del dinero. Mucha gente no rinde su bolsillo. Este año tienes que rendir tu bolsillo para el Señor. No hablo para una iglesia, no hablo para un pastor, para el Señor, para lo que Él quiera hacer. Y entregarle tu vida toda, porque cuando le entregas tu vida toda y entregas una disciplina de Él, vas a ver cómo empezás a cosechar los frutos en Él. Así como hacemos ejercicio en una disciplina, empezamos a cosechar frutos de esa disciplina, bajar de peso, tener mejor estado físico. La misma cosa. Si hacemos la disciplina espiritual, le vamos a sentirnos más vigorosos espiritualmente, más fuertes, va a crecer nuestra fe, va a empezar a superar, vamos a empezar a superarnos en Él. Y realmente nos vamos a dar cuenta que somos menos nosotros y es mucho más Él que es finalmente lo que estamos buscando, ¿verdad? Esa vida de compromiso tiene tantos beneficios que al inicio parece un sacrificio. Pero después nos vamos dando cuenta que a la hora, la verdad, nosotros salimos ganando, pero grande. Porque, como estábamos diciendo, allí nuestra vida cumple su propósito. Somos bendecidos cuando nosotros bendecimos. Amén. Somos bendecidos cuando somos fieles. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Y yo creo que si nosotros honramos verdaderamente al Señor este año, Él nos va a honrar a nosotros, porque Dios no puede ir en contra de aquello que estableció. Y si nosotros nos comprometemos con el Señor y ponemos manos a la obra, y vamos a ayudarnos en esto, Jorge, acá tenemos que ayudarnos entre todos. Eso es importante. Entonces el que está débil, bueno, vamos a ver la forma de cómo apoyarnos, levantarnos, pero tenemos que mirar hacia el frente. 2021 ya pasó, terminó. Vamos a mirar el 2022 hacia adelante y creo que lo que Dios tiene para nosotros es algo maravilloso. Pero vamos descubriendo eso cuando caminamos en ese camino de obediencia a nuestro Dios. Quiero significar unos últimos puntos como para ir cerrando nuestra conversación. Creo que es muy importante, lo primero es que nosotros tenemos que seguirle al Señor, que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios. Si nosotros queremos buscar propósitos eternos, verdaderos, permanentes, duraderos, lo primero que es ponerle al Señor como meta. Es lo que decía el apóstol, ¿verdad? Dice, nosotros no pretendo yo haber alcanzado, dice, pero prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea, todavía estamos acá, todavía tenemos errores, todavía no estamos logrando, pero allá está nuestra meta y allá tenemos que ir para agarrar, ¿verdad? Sí. Está hacia adelante. Exacto. Dice, dejando todo lo que está atrás, dice, prosigo la meta. Sí. O sea, indudablemente, si nosotros queremos seguir a la meta, tenemos que dejar lo que está detrás y tenemos que enfocarnos a la meta. Sí. En este caso es Cristo Jesús. Es la meta del supremo llamamiento, decía. Creo que ese es un tema muy importante. Creo que otro punto muy importante es que siempre nosotros evaluemos nuestra vida. Creo que es algo importante el tema de que nosotros sepamos realmente, tengamos la posibilidad de meditar nuestros caminos, dice la palabra, ¿verdad? Sí. Y meditar significa qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo, cómo está mi vida en relación al Señor. Sí. ¿En qué me falta enfocarme más? ¿Qué es lo que necesito más? Sí.
Primero, como está mencionando, entonces esa meditación, ese tiempo con Dios, con su palabra, porque allí es como nosotros nos sentimos, pareciera como desnudos delante de Él, y su palabra nos confronta, nos habla, nos redirige. Y dentro de eso que Dios quiere que nosotros hagamos, Jorge, para esa evaluación, creo que aquí el sentido de comunidad tiene mucho que ver. Y sobre eso quiero decirle a la gente, tenés que volver a congregarte, mi hermano. Mi hermana, tenés que volver a congregarte. Porque solamente cuando estás en comunión con el Señor y con los hermanos, el Señor tiene más posibilidades de hablarte. Sí. Dios te puede hablar a través de una prédica. Dios te puede hablar a través de un hermano. Dios te puede hablar a través de una simple conversación. Sí. Alguien que ore contigo. Así mismo. Volvé a congregarte. Sí. Volvé a congregarte, mi hermano, mi hermana. Una persona decía, por algo Dios nos hizo con espaldas. Y ninguno tiene la capacidad de mirarse las espaldas, sí la persona que está conmigo. Y estamos hablando aquí principalmente de algo desde una perspectiva espiritual. ¿Quién lo va a poder hacer? Un hermano mío, una hermana en la fe. Alguien que tiene el Espíritu de Dios y que va a ver lo que yo no estoy pudiendo ver. Entonces esa evaluación, que es muy importante, muchas veces se da o tiene que darse, porque Dios estableció esos caminos a través de personas que tienen el amor al Señor y que Dios puso ahí. Y yo tengo que valorar eso y como estamos diciendo, ¿verdad? Esa vida comunitaria de fe tiene que ser un compromiso, una vivencia nuestra de todo el año. También, y finalmente, ¿verdad? Dos temas muy importantes. Creo que lo primero es, en oración, pedirle al Señor que Él nos dé puntos específicos sobre los cuales enfocarnos y que sean prioridad en nuestra vida. No podemos hacer todo de una vez. No. Eso, olvídense, no existe superhombre, no existe supermujer. Acá es enfocarnos en oración, pedirle al Señor. Señor, ¿en qué me voy a enfocar? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este año? Creo que ser selectivo en este caso es muy importante. Sí. Bueno, por algo pues el Señor, cuando hablo lo de que tenemos que vivir día a día, bueno, nos saca la planificación y tenemos el ejemplo de, como dice ahí, en otra parte de las hormigas, que ellos se preparan para los días de frío, para el invierno. Nosotros vamos a planificar. Pero Él estableció también ese día a día porque ninguno tiene la capacidad de cargar cosas de atrás y tampoco cargar cosas que están adelante. No podemos, por eso nos enfermamos, nos estresamos, por eso nos estrellamos. Entonces, vamos a planificar y vamos a pedirle a Dios que Dios nos guíe en cosas específicas y eso llevarlo al día a día. Porque tenemos que aprender a confiar en Dios, tenemos que aprender a descansar en Dios, tenemos que aprender a hacer las cosas en el nombre de Él, poner el máximo esfuerzo, el máximo empeño, pero siempre tomado de la mano de Él, en la buena voluntad de Él. Y eso creo que en la oración, en ese tiempo con el Señor, podemos ir teniendo mayor claridad de qué es lo que Dios quiere que nosotros tomemos como prioridad, en ese orden de prioridad las cosas que debemos de buscar este año. Creo que hemos tocado mucho acerca de estos temas. Creo que uno de los temas muy importantes de los cuales hemos hablado es el tema de estar en comunidad. No podemos caminar solos. Tenemos que caminar juntos. Tenemos que necesariamente estar cubiertos. Eso requiere una disciplina de congregación. Sí. Es muy importante. Y yo creo que finalmente nosotros tenemos que recordar que también estamos aquí para ser de bendición a otros. Y eso significa que nuestra vida tiene que ser un reflejo del Evangelio de Cristo donde quiera que vayamos. Así es. Entonces, creo que una iglesia que no se enfoca en el Evangelio, una vida que no se enfoca en el Evangelio en todo su actuar, no va a tener frutos, va a ser estéril. Entonces creo que es muy importante que nos enfoquemos que la razón por la cual estamos aquí para glorificar a Cristo, estamos aquí para reflejarle a Él y para que otros le conozcan a Él. Así es.
Jorge, pongámonos los lentes de Dios. Exacto. Miremos conforme a la perspectiva de Dios y de esa manera entonces las prioridades que vamos a establecer van a responder a las prioridades de Dios. Creo muy importante eso, que el Señor les bendiga. Queremos orar con ustedes, porque sabemos que se viene un año muy desafiante y si no estamos agarrados de Él, probablemente podamos Desenfocarnos. Traten de recordar estos temas, anoten estos puntos y sobre todo no caminen solos. Para eso tienen hermanos, tienen compañeros en la fe. Agárrense fuerte del Señor, que Él no nos va a abandonar. Así mismo. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad. Bendecimos tu nombre. Así es. Bendecimos por la oportunidad de empezar este año contigo. Este año tomado de tu mano. Gracias por el año que se fue. El año que se fue ya es pasado. Este año 2022 es un año nuevo en ti. Así es. Bendecido por tu mano de poder, por tu mano de misericordia. Queremos recordar tu palabra que nos dice que dejando las cosas atrás y enfocándonos en lo que está adelante, teniendo disciplinas permanentes, teniendo prioridades, las prioridades que vienen de parte de ti, orando en todo tiempo, leyendo tu palabra, congregándonos, haciendo obras de bien, como dice tu palabra, que son las cosas que tú pides de nosotros como para que te reflejemos a ti. Señor, son las cosas que tú quieres para nosotros. Gracias por la salvación que tú nos diste en Cristo. Tan grande. Y gracias por la victoria que tuvimos en la cruz del Calvario. Y eso nos da la tranquilidad para enfrentar este año. No importa cómo venga, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú vas adelante. Y sabiendo que tu palabra y tu voluntad se va a cumplir en nosotros. Así mismo. Te pedimos que este sea un año de cosecha, abundante en todas las áreas de nuestras vidas. Y que cosechemos para ti, que es lo más importante. Sí, Dios. Te damos gracias. Bendecimos cada vida, cada corazón. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias. Amén. 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 Feliz 2022 para todos. Dios le bendiga y sea un buen, o mejor dicho, un excelente año. Dios te bendiga.